Bueno, a ver, aquí tenemos algo sobre lo que podemos glosar un poco antes de entrar en materia. Tenemos el tema del diafragma. Tenemos el tema del diafragma. Digamos, vamos a suponer que tenemos una planta. De esas plantas que ahora ya, las que ya no queremos saber mucho. Vamos a suponer que tenemos una planta. Una planta así, incluso más larga, más alargada, podemos dibujarla más alargada. Y aquí tenemos otro muro. Esto es independiente de los muros que haya en el sentido longitudinal. Vamos a suponer que tenemos una planta así. Tenemos la idea de que las fuerzas sísmicas, ¿dónde actúan? Las fuerzas sísmicas actúan donde hay carga. Propiamente, es la masa correspondiente a esa carga multiplicada por la aceleración la que nos da la fuerza horizontal. Es decir, si ahora hacemos un pequeño alzado, estamos acostumbrados a modelar como que toda la carga está concentrada en los entrepisos, lo cual no es estrictamente fiel, porque obviamente sabemos que tenemos cargas aquí y tenemos cargas acá, ¿no es cierto? Y que en todo caso la resultante de las cargas tendería a irse hacia el entrepiso, pero no está precisamente allí ubicado, ¿no? Además, están aquí en cierta forma distribuidas, las suponemos concentradas. Esto es una hipótesis simplificatoria que nos libera de complicaciones, ¿no? Pero bueno, el tema es este. Cada bolita de estas tiene un peso. Si este peso lo divido entre la fuerza y la gravedad, ¿qué me va a dar? Una masa. La fuerza que actúa en cada uno de estos lugares es igual a la masa por la aceleración, ¿no? ¿Cómo se distribuye mi aceleración? Pues ya es cuestión también de hipótesis. Algunos suponen, por ejemplo, para el estático se supone una distribución triangular, ¿no? Una distribución lineal, más bien, ¿no? Hay otras configuraciones. Por ejemplo, se ha descubierto que en suelos blandos la aceleración se aproxima a un rectángulo. Pero bueno, es cuestión de hipótesis. Estamos muy dados a las hipótesis. Entonces, ¿dónde se originan las fuerzas por sismo al actuar el sismo? ¿En dónde hay masa? Cada masa es la que vibra. Bien. Entonces,
estamos acostumbrados a que si tenemos una fuerza, que puede ser la fuerza independiente o puede ser la acumulación de ellas, que llamamos cortante, o sea, el cortante en este nivel es esta más esta, el cortante en este nivel será esta más esta más esta. Pero si nosotros tenemos una fuerza, esta fuerza estamos acostumbrados a que se distribuye entre estos elementos. ¿Qué elementos tenemos? Pues aquí tenemos el elemento 1, aquí tenemos el elemento 2, aquí tenemos el elemento 3, el elemento 4 y el elemento 5. En esta dirección, como ven ustedes, es una estructura con muy poca redundancia, o sea, con muy poca hiperestaticidad. Con todo rigor, a este le correspondería un factor de hiperestaticidad ¿de cuánto? De 0.8. Tenemos una sola línea de defensas en cada eje. Bien. Entonces, se distribuye entre esos 5 elementos. Es decir, la fuerza resultante de la masa que vibra, de la masa de todo el edificio, la fuerza resultante en ese nivel, de toda la masa que vibra, que sería el cortante, se distribuye entre esos 5 elementos. La primera pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿se distribuye en partes iguales? No. Los más rígidos toman más cortante. A eso estamos condicionados. A que entre más rígido, más capacidad de absorción de fuerza tiene el elemento. Como que atrae más cortante, ¿no? Sí, porque es más difícil, se necesita más fuerza para provocar una deformación unitaria, ¿no? Que por ejemplo para el caso de las columnas. Esta, con todo y la ayuda de la trave, con menos fuerza se logra la deformación unitaria que para estos dos elementos que son rígidos, ¿no? Entonces, sí tiene sentido esto de que la distribución es proporcional a la rigidez de cada elemento. Ahora bien, para que esa fuerza se pueda repartir proporcionalmente sobre cada uno de estos 5 elementos, necesita un elemento capaz de trasladar la fuerza a cada uno de esos elementos. No sé si está claro. Sí. Necesito un elemento macizo que unifique a los 5 elementos. Algo como esta tabla, que unifica a los 5 elementos. Afortunadamente, antes de que esta hipótesis fuera necesaria, ya se construían losas de concreto. Y después se comprobó que la losa de concreto era un elemento muy eficiente para la transmisión del cortante total a cada uno de los elementos resistentes por sismo. Entonces, esta losa me sirve mucho. Ahora bien, los sistemas de piso más recientes, que dependen de una capa de compresión del orden de la mitad de la losa maciza, ya hay que revisar si su funcionamiento como diafragma es adecuado o no. ¿Sí? Ya no tiene la misma, digamos, respuesta que una losa maciza. Pero, en todo caso, el tema que se ve ahorita es la capacidad de este elemento horizontal o diafragma para hacer participar a estos elementos en función de sus rigideces. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, cuando yo haga la distribución, voy a tener
pues no sé, una fuerza así, una fuerza del mismo tamaño acá y fuerzas chiquitas aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, viene algo que es muy importante. La posición de la resultante de las masas, que vendría siendo la línea de acción de esta fuerza. Vamos a suponer que, pues aquí tenemos CM, que sería centro de masas, ¿no? Así a ojo, tenemos que hablar de otro concepto. ¿Dónde está la resultante de las rigideces? Del lado izquierdo. Exacto, a eso iba. A ojo, como dice el ingeniero, a ojo apreciamos que la resultante de las rigideces está cargado a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener probablemente por aquí, ¿no? El centro de rigideces, CR. ¿Sí? Y vemos que no coinciden. ¿Cómo le llamamos a esa distancia? Excentricidad. Excentricidad, ¿sí? Vamos a dejarle en E porque todavía no sabemos si... Sí, es en X y en Y. Todavía no es la definitiva, ¿no? Habrá que trabajar para calcular en función de la excentricidad estática con amplificación dinámica más la excentricidad accidental. Eso no sería nuestro tema todavía ahorita, aunque estamos viendo torsión. Pero ya lo vimos ayer. Incluso hasta hicimos un diagrama de cómo va variando la excentricidad conforme el número de pisos. Bien, esto ya trae como consecuencia que aparte del desplazamiento, aparte de que esta estructura se desplace, bueno, voy a usar otro color. Aparte de este desplazamiento, que ocurriría si no hubiera torsión, ¿qué otro movimiento vamos a tener? Un giro. Una rotación, ¿no es cierto? Ahí está. Una torsión. Ya tenemos el giro. De acuerdo con lo que tenemos, sería un giro así. Pero todo este trabajo, la transmisión del desplazamiento, tanto el desplazamiento y el giro, son de cuerpo rígido. ¿Sí? Si no tuviéramos un diafragma rígido, vamos a suponer que el piso fuera de un material deformable o con una geometría con menor momento de inercia, esos movimientos no serían posibles. A lo mejor esta línea recta fuera una curva. ¿Sí? No sé. Y a lo mejor vería más comprometido su trabajo que este.
Me refiero a este elemento. Porque aquí se ve claramente que los elementos protagónicos en este desenlace son estos dos, por su capacidad para absorber cortante, ¿no? Para absorber fuerza lateral. Bien, con ese antecedente vamos a regresar acá. Dice, cuando el sistema estructural cuenta con diafragma de pisos rígidos, el efecto de la torsión accidental puede ser considerado añadiendo a las fuerzas y desplazamientos que resulten de un análisis que no la considere. A ver, aquí tenemos algo. Nosotros tenemos que modelar en el software que tengamos, tenemos que modelar a las losas como diafragmas rígidos. Pero para tener la convicción de que lo son, necesitamos saber cómo son esos sistemas y si realmente tienen los atributos para declararlos en el software como diafragmas rígidos. Porque yo puedo recurrir, por ejemplo, mencionar al SAP y unificar mis nodos para obtener un diafragma rígido. Pero ¿realmente va a responder como tal el sistema constructivo que se va a utilizar en las losas? Ahí es donde está la primera pregunta. Si los declaro y no funcionan, no estoy modelando correctamente. Entonces, a veces lo que se hace es declararlos como diafragmas, como si fueran muros horizontales, en vez de unificarlos para obtener un piso rígido. El tema es cómo hemos modelado para ver si caemos en este supuesto o no. Por eso cuando dice ahí que cuando el sistema estructural cuente con diafragmas de pisos rígidos, a nivel de análisis quiere decir que si nosotros lo declaramos así, que si nosotros se los dimos como dato al programa. Dice que el efecto de la torsión accidental puede ser considerado añadiendo a las fuerzas y desplazamientos que resulten de un análisis que no la considere. Es decir, la posición de mi centro de masas, a lo mejor la di sin haber calculado o sin haber considerado la torsión accidental. Pero puedo tomar en cuenta los efectos de un sistema de cargas que produzca un momento alojado en el plano de cada nivel de piso. Hagan de cuenta este que acabo de dibujar aquí. ¿Sí? Este está en el plano. ¿Qué quiere decir eso? En un axonométrico estaría aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En el plano de cada nivel de piso. El valor de cada uno de estos sistemas de carga se determinará de manera que produzca los momentos torsionantes de entrepiso que resultarían de considerar en cada dirección horizontal ortogonal la fuerza cortante de entrepiso multiplicada por la excentricidad accidental calculada con la ecuación esta que estuvimos haciendo el diagrama ayer, ¿se acuerdan? Para este fin se considerarán dos configuraciones de los momentos torsionantes debidos a las excentricidades accidentales. Una en que todos los momentos adicionales se toman con signo positivo y otra con signo negativo, de aquí el más menos. Esta condición se cumple de acuerdo con lo siguiente. Y ahí nos dicen que el momento que estamos buscando es el momento aplicado en el plano de cualquier nivel, en tanto que el primer sumando, nada más que cambiaron el tipo de A, es un valor, es un producto del cortante de ese piso por la excentricidad. La excentricidad accidental que no hemos considerado.
Ahí está la de la 2.3, en donde BI es la fuerza cortante del iésimo entrepiso en la dirección de análisis y A su correspondiente excentricidad accidental de entrepiso, calculada de acuerdo con la ecuación 233. Este es un recurso entonces para agregar el efecto de la excentricidad accidental que no hayamos tomado en cuenta anteriormente. Para eso sirve la ecuación. Oye, me faltó esto, bueno, pues corrígelo con esto. ¿Qué significa esto otro? Que estamos haciendo participar al nivel de arriba. Estamos tomando en cuenta los valores de el nivel de arriba. ¿Qué valores serían? BI más 1 y EA I más 1 del siguiente piso. Si estamos en el cuarto, estaríamos tomando en cuenta los efectos del quinto nivel. Bien, ¿alguna duda? Ningún elemento estructural podrá tener una resistencia menor que la necesaria para resistir la fuerza cortante que le corresponda, sin tomar en cuenta la torsión accidental. O sea, la torsión accidental finalmente es importante. Ahora, la pregunta que yo tengo es la siguiente. ¿Por qué el signo más menos? Por el sentido del sismo que puede cambiar, bueno, que cambia, ¿no? Correcto, sí, tiene que ver el sentido del sismo, pero en función de eso, elegir la más desfavorable. ¿Sí? Sí, tengo una negativa y una positiva, ¿cuál me causa un efecto más desfavorable? Y aquella que lo haga, esa utilizo. ¿En función de qué, ingeniero? ¿En los desplazamientos? Si uno me genera, o de valor absoluto. Mire, esto impacta sobre todo al valor del cortante. Aquella que finalmente, al combinar los cortantes de translación con los cortantes de rotación por torsión, me dé valor mayor. Valor mayor, ok. ¿Sí? Absoluto. Ok,